Buenos días, voy a intentar ser breve porque con este sol esto es brutal. En primer lugar, hay que resaltar la celebración de nuestra 7ª asamblea. Llevamos más de 10 años con nuestro movimiento social, hemos aprendido a resistir, hemos sido capaces de construir una organización en que nos sentimos fraternalmente juntos y juntas trabajando, que es capaz de proyectarse hacia la sociedad por ella misma, no por los medios, porque cuando hicimos la rueda de prensa solo se presentó Radio Castelldefels, ni Televisión Española, ni La Catalana, ni El País, ni La Vanguardia. Eso sí, durante esa semana que celebrábamos la asamblea, por 2 veces apareció un tipo de la MER intentando decir que representaba el movimiento pensionista en La Sexta. Atención al tema. Pero da lo mismo, porque nosotros seguimos en la calle y seguimos peleando y seguimos juntos. Y esto además es importante porque el escenario es muy difícil. Estamos sin duda ante un desastre, un escenario económico muy negativo, del cual el último paso ha sido el bloqueo del estrecho de Hormuz, después de que Estados Unidos unilateralmente, mientras estaba negociando con Irán, asesinara a su presidente y empezara a bombardear ese país. Bien, esa situación, en que probablemente ellos pensaban que podrían tomar los pozos de petróleo, pues no ha sido así. Y lo que tenemos es que llevamos 3 meses con un bloqueo del acceso al tráfico mundial de petróleo, que se está reflejando en la actividad industrial, en la actividad agraria, porque se necesita petróleo para generar fertilizantes, en la actividad del transporte. Tenemos hasta fondo musical. Y, por tanto, esto va a acabar afectando el aumento del coste de la vida. En nuestro país, en particular, puede afectar perfectamente el volumen del turismo, porque los turistas llegan aquí en avión y la gasolina, el queroseno de los aviones se está acabando. Y, por tanto, teniendo en cuenta que el 15% de nuestros ingresos son el turismo, esto puede afectar seriamente este país. Vamos a un escenario de dificultades, sobre el cual ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, ni la Comisión Europea tienen ninguna salida. Ya vimos las salidas que nos dieron en el 2008, privatizar. ¿Y qué ha ocurrido? Que privatizar la sanidad provocaba una sanidad más cara y más ineficiente. Que privatizar los ferrocarriles provocaba peor calidad de servicio y más caros. Que privatizar los servicios de residencias hacía más vulnerables cuando llegaba una epidemia a nuestros abuelos encerrados en esas residencias privadas. Y además hace a las empresas más ineficientes. Por tanto, tienen un problema serio. El mismo discurso que dijeron en el pasado, hoy es difícil de que cuele. ¿Y qué nos proponen? Nos proponen que estamos amenazados y que hay que gastar más en la guerra. No en tener más hospitales, mejorar ferrocarriles, contratar más profesorado. No. Esas instituciones nos dicen que ahora, de lo poco que ha quedado para gasto social, tiene que ir a gasto militar. Por tanto, los pueblos nos tenemos que levantar. Y así está ocurriendo en Bélgica, está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en nuestro propio país, donde las enormes movilizaciones en contra de la carestía de la vida, en contra de la regulación de la vivienda, del no acceso de los jóvenes a la vivienda, se están extendiendo por todo el país y que van a continuar aquí en Barcelona
el próximo fin de semana en la Fabra y Coats. Por tanto, aparece la capacidad de respuesta. Pero mirad, no solo que haya capacidad de respuesta, es que hay alternativas. Mientras nos dice nuestra patronal que no tiene bastante con que nos jubilemos a los 67, que quiera los 70 años, porque la producción no da más de sí. Al mismo tiempo veíamos como en México la presidenta Claudia Sheinbaum es capaz de reformar en el sector público las pensiones y llevar a que se inicie una reforma por la cual las mujeres se jubilarán a los 53 y los hombres a los 55. ¿Por qué lo que es posible en México no es posible en Europa? Evidentemente porque hay otro reparto de la riqueza. Porque hacer trabajar más a la gente hasta los 67 años es como alargar la jornada de trabajo. Y eso es posible porque no hemos sido capaces de defendernos. Y ello nos impela a defendernos, a defender la jubilación de entrada a los 65 y más allá para que se reduzca hasta los 60, porque nuestro tejido productivo lo permite. No es un problema de que no tengamos capacidad productiva, es un problema que nuestros capitalistas quieren ganar más dinero y hacernos trabajar más horas a lo largo de la vida. Y desgraciadamente en Europa nos hemos empezado a dar cuenta de ello pues demasiado tarde. Bien, dada esta situación, quiere decir que necesitamos organización, necesitamos seguir peleando. Nos siguen bombardeando. Estos días salía que, claro, no pueden quitar la penalización de las cotizaciones, lo que pedimos, de que a la gente con 40 años deje de ser penalizada, porque esos 3.500 millones de más pondrían en brete a la seguridad social. Oiga, la IREF ha demostrado que ustedes han robado del fondo de pensiones no 3.500, 150.000. Hay recursos sobrados para darle a la gente lo que es suyo, devolver lo que se quedaron las mutuas, quitar la penalización de los 40 años, subir las pensiones a niveles de dignidad. El problema no es técnico, el problema es que no tenemos aún la suficiente fuerza para imponerlo, porque dinero hay, recursos hay, los hay en México y los hay en Madrid. Y lo que falta es extender nuestra movilización. Depende de nosotros y de nuestros vecinos que este otoño en Madrid, en octubre, seamos capaces de crear una nueva gran manifestación, de extendernos por todo el país, de unirnos al movimiento en defensa de la vivienda, en defensa de la sanidad pública, junto con los maestros y maestras que piden una educación con mejores condiciones para los niños y para los maestros. Depende de que seamos capaces de unir todo este proceso y de parar a los militaristas, de que esa nueva realidad sea posible. No hay ninguna frontera técnica que imposibilite una mejor calidad de vida. Salas no ha dicho todavía que es seguro. Esa barrera es política. Salas no ha dicho que es seguro todavía. Como esa barrera es política, dijo el Miguel ellos Ángel están que había que intentando esperar confundir a a la Salas a gente. ver lo que decía el Salas. No solo hay crisis económica, hay crisis política. Porque lo que hacen es hacer crecer la irracionalidad. Empezarle a explicar a la gente absolutas chorradas. Llenar los espacios comunicativos con el "y tú más". Hace gracia que se denuncie a Zapatero por $500 000 de euros, cuando Rajoy
le dio 67.000 millones de euros a la banca. Por Ay, supuesto, no venga, hay que sí. tocar ni un duro de los presupuestos públicos, porque son de la gente. Pero crear en el ámbito comunicativo el ambiente de que todos son iguales, de que la política no tiene salida, excepto con la extrema derecha, es llevarnos al precipicio. Porque es cierto que las cosas están muy mal, que tenemos un Estado corrupto en que mandan las multinacionales, que sobornan a nuestros políticos. Pero la solución no es la extrema derecha, porque es más de lo mismo. Observemos lo que pasó en Estados Unidos. La gente cabreada con el Partido Demócrata y con la corrupción que había en Washington, votaron al mayor corrupto que ha tenido Estados Unidos nunca. Ningún presidente se le había ocurrido vender criptomonedas desde la Casa Blanca. Especular en bolsa el mismo día que hace ruedas de prensa para que suban sus acciones. La extrema derecha no es la solución. Es simplemente un monigote que agitan para que la gente, y especialmente los jóvenes, cabreados con la situación que está, y vamos, le enviamos toda la mierda y que vengan estos. No, si vienen estos es que estás al lado del precipicio y vas a dar un paso para adelante y te vas a estimar y te vas a quedar sin educación, sin pensiones, sin sanidad y sin nada, como ocurre en Argentina. Por tanto, en esa situación también hemos de dar la pelea política, la pelea por desmontar las falsas noticias, esas noticias que hacen creer a la gente que la Tierra es plana, de que no se llegó a la Luna, de cualquier chorrada, porque al final lo que quieren no es convencernos de que la Tierra es plana, lo que quieren es que dejemos de pensar, de ser racionales. Quieren que dejemos de pensar que si no hay pensiones no es porque nos hayamos hecho viejos, no hay pensiones porque se las llevan los fondos de inversión, porque se las lleva la patronal para reducir ese salario indirecto, así de simple y así de fácil. Y eso es lo que hay que explicar, racionalmente, argumentadamente, como explicaba Pedro Jesús, porque hay que romper ese bombardeo sistemático que trata de aturdir a la gente. Y vuelvo a insistir, no es la primera vez que ocurre esto en Europa. Vimos en el pasado, en los años 30 en Alemania, cómo se ponían al servicio del partido nazi los periódicos, las radios, las emisoras, para ante una crisis terrible que vivía el pueblo alemán, en un paro enorme, una destrucción productiva enorme, los culpables fueran los emigrantes, los judíos, los gitanos, y no los que se lucraron antes de Hitler, con Hitler y después de la Segunda Guerra Mundial, porque nadie de los que financió a Hitler acabó en los tribunales de Nuremberg, acabaron las marionetas, pero los propietarios al día siguiente seguían siendo los propietarios de Bayer, de las siderurgias, de los astilleros que tenía Alemania. Esos que financiaron a Hitler y a la guerra se fueron de rositas. Pero mirad, esos tiempos no volverán. Los que están detrás de Facebook, de TikTok, del Telegram y de WhatsApp y de los medios de comunicación que tratan de contaminar la conciencia de la gente, un día van a rendir cuentas delante nuestro, porque ellos son también culpables de la miseria en que estamos, de adormecer a la gente, de distraer a nuestros jóvenes, de llevarlos insensatamente a la guerra como quien les lleva a un videojuego. Esta vez no saldrán indemnes y nosotros vamos a pelear por desmontar sus argumentos en la medida que tengamos fuerza y podamos. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.